Amén. Gloria a Dios, hermano, hermana, sea bienvenido, bienvenida y amén. Tome asiento, sea bienvenido, bienvenida. Una vez más a la iglesia Nuevo Destino. Quiero ministrar sobre este tema de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer del griego pisteu, que es creer, también ser persuadido de, y por ello fiarse de, confiar, significa en ese sentido de la palabra apoyarse en, no una mera creencia. Señor del griego kurios, que es propiamente adjetivo. ¿Qué significa la posesión de poder? Kuros, que es autoridad. Se utiliza como nombre y se traduce en las escrituras bien como amo o Señor. Jesús y Jesús, que es una transliteración del nombre hebreo Josué, significando Jehová es salvación. Esto es el Salvador. Era un nombre común entre los judíos. Y salvación del griego soteria denota liberación, preservación, salvación. La salvación se usa en el Nuevo Testamento de liberación material y temporal de peligros y aprehensión, cuerno de salvación, poderoso, salvador, libertad, casa del griego terapia, que es un servicio de cuidado, atención, y se usa también en el sentido colectivo de una familia, traducido casa. Amén. Aquí está la historia de este carcelero de Filipo. Era un hombre con liderazgo, aunque él no era cristiano, claro que no era cristiano, pero este hombre, podemos darnos cuenta que tenía a su familia en sujeción, aunque él no pertenecía a ninguna iglesia, pero este hombre, aunque estaba ahí en la cárcel, él cuidaba la cárcel, estaba encargado y fue la gran bendición para él a través de Pablo que lo encarceló. Y ahí, ¿verdad? Ahí en esa cárcel, Pablo y Silas, de acuerdo a las escrituras, estaban cantándole a Dios, estaban contentos ahí adentro de la cárcel. ¿Y cuál fue la causa de la cárcel? Bueno, fue de que él liberó a una joven que siempre, ¿verdad?, les hablaba que él era del Dios Altísimo y estaba esa mujer siempre detrás de él y Pablo, ¿verdad?, la liberó, le sacó ese espíritu de adivinación y eso fue que a los ciudadanos no les gustó porque esa mujer le daba mucha ganancia y fue encarcelado por esa razón. Y ahí Pablo y Silas, él estaba cantando, estaba adorando al Señor y de acuerdo a las escrituras dice que hubo un gran terremoto, si usted ha leído esa parte, y las puertas se abrieron. Y este hombre pensó, ¿verdad?, que literalmente los presos se habían fugado. Lógicamente, si se abre una cárcel, es lógico que los presos van a salir huyendo, ¿no? Pero ellos, ahí estaba Pablo y Silas, y él se quería quitar la vida, le dijo, sabes que aquí estamos, no tienes por qué quitarte la vida. Y ya le dijo él, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿O qué tengo que hacer? Y ya le dijo Pablo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y los de tu casa. Entonces, él literalmente llamó a toda su familia y fueron salvos porque ellos reconocieron a Cristo, ¿no?, como su Salvador, todos y sus también a sus sirvientes. ¿Por qué le digo esto? Porque esa fue la clave para él, que creyera en Jesucristo iba a ser salvo él y su casa. Pero también él hizo algo al respecto, se humilló, él le lavó las heridas, ¿verdad?, a Pablo y a Silas y a los demás que fueron golpeados, y ahí demostró su humildad, demostró que él era humilde, y ahí, ¿verdad?, fue cuando Pablo, ¿verdad?, les compartió la palabra y fueron salvos ahí todos. Por eso a veces nosotros hemos tomado esta palabra que es para todos también
y hemos dicho, yo sé que voy a ser salvo yo y mi casa, pero en realidad no estamos haciendo gran cosa, ¿verdad? Aún nosotros tenemos que salvarnos primero y después nuestra casa, porque no va a llegar tu casa y tú sin ser salva. Entonces, primeramente es que tú te salves, que tú reconozcas a Cristo como tu Salvador y que tú lo ames y lo adores con toda la fuerza de tu mente y que tú creas que realmente es un Jesucristo resucitado. Entonces Dios va a hacer la obra con los demás, porque no nos podemos dar ese lujo de decir, yo ya se los entregué a Cristo, yo no sé, pero Él los va a salvar. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que nomás se los entregaste? Tú tienes que hacer algo al respecto, tú tienes que ser fiel, tú tienes que ser el ejemplo de ellos, porque un hijo hace lo que el padre hace. No, pero es que tú no te fijes en lo que hago, tú tienes que ser fiel, tú tienes que estar ahí. Y luego dice el hijo, bueno, pero papá, tú no quieres nada de Cristo. ¿Cómo quieres? Déselo fuerte el aplauso, aleluya, déselo fuerte. Porque Dios sí quiere hacer grandes cosas a través de tu vida, ¿verdad? Pero Dios está queriendo que tú creas en Jesucristo. O sea, no es que me lo contaron, me dijeron. No, que tú creas en el Dios vivo, el Dios celoso, el Dios que es santo, el Dios que debe de saber sus atributos de Jesucristo, santo, irreprensible, omnipotente, omnipresente. Tienes que saber los atributos y eso es para que uno se dé cuenta que el Señor quiere nuestra vida. Si queremos que realmente nuestra familia se salve, tú tienes que poner el ejemplo. Tú tienes que ir como punta de lanza hacia adelante, fiel a Cristo, no a un hombre, a Cristo, a Jesucristo. Tú tienes que serle fiel para que toda tu familia esté aquí. ¿Cuántos años ya han pasado? Varios años ya. Ya es para que nuestra familia ya estuviera postrada aquí. Pero tiene que haber fidelidad en nosotros, no en la religión. La religión es, hoy me siento bien, voy a ir. La religión es, hoy me siento conviccionado, voy a ir. No, Jesucristo no es religión. Jesucristo es el Todopoderoso. Jesucristo es el que se levantó entre los muertos. Jesucristo es que ni la muerte lo pudo detener. Ni la muerte lo detuvo porque es el Todopoderoso. Dijo Satanás, ya acabé con él. Y el Señor dice, no, yo tengo poder para poner la vida y volverla a tomar. Ese mandamiento me lo dio mi Padre. Hermano, si tú crees en el Cristo resucitado, maravillas pasarán sobre tu vida y en tu familia. Si tú crees en ese Cristo resucitado, Dios va a hacer grandes cosas en tu familia. Pero si tú no lo crees, entonces ¿cómo quieres que tu familia se salve? Primero tienes que creerlo tú, como cabeza de ese hogar, como cabeza de la familia. Porque es importante, hermano, esto, porque tal vez hasta yo lo he dicho, no, seré salvo yo en mi casa, tal vez yo lo he dicho, pero eso no es todo. Hay que hacer algo al respecto, y ese algo se llama fidelidad, y ese algo se llama entrega, y ese algo se llama santidad, y ese algo se llama, o también se puede decir que es una entrega total a Cristo, no a medias tintas. Por eso el mismo Señor le dijo a sus discípulos, aquel que le dijo, Señor, pero deja primero que entierre a mi Padre. Dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Señor, deja que primero me vaya a despedir. Dice, tú déjalos. Yo te llamé a ti. Y lo demás va a llegar después. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Hechos 16, del 31 al 34. Hechos 16, 31 al 34 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
A ver, perdón, estoy mal. Es 16 del 31 al 34. Ahora sí, ya estamos. Perdón, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdenme a orar, por favor, por la palabra. Padre, te damos gracias en este día. Te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra, Señor, que no vuela vacía, que dé fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, Señor. Tal vez los que puedan mirar esta palabra, escucharla, también puedan ser bendecidos en esta hora. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por eso un fuerte. Amén. Cree en el Señor Jesucristo, es necesario creer en Él, el dador de la vida. Él es quien dijo ser, de acuerdo a Juan 20:31, se lo lee usted en casa, Juan 20:31, y creer en lo que Él hizo, que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4, también eso lo lee en casa, tú y tu casa, toda su familia, sus siervos y huéspedes que pudieran comprender, escuchar y creer en el Evangelio. Esto no incluye a los niños. No fue fácil para Pablo. Lo metieron al calabozo de más adentro, en el cepo, la parte más impenetrable de la prisión, para asegurarse aún más. El carcelero puso sus pies en el cepo. Dicha medida de seguridad estaba diseñada para producir dolorosos calambres, para lo cual las piernas del prisionero se separaban tanto como fuera posible. Abiertas las puertas de la cárcel, se iba a matar. De esa manera escaparía a la humillación y a una ejecución dolorosa. Un soldado romano que dejaba escapar a un prisionero debía pagar su negligencia con su propia vida. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Dios, en esta hora tu palabra, Señor, en este día. Bendícela en gran manera, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, podemos mirar, hermano, que no era algo sencillo lo que le sucedió a este hombre, al carcelero. Una gran responsabilidad de estar ahí cuidando a los prisioneros. Y ellos estaban ahí, ¿verdad? Los prisioneros, Pablo y Silas cantándole a Dios. Hubo este terremoto y tenían la oportunidad de irse, pero Pablo no era de esos hombres. Inmediatamente el carcelero pensó, ¿verdad?, matarse, y él definitivamente sí lo iba a hacer. Y Pablo dice, hey, aquí estamos. Y él se impactó de ese gran milagro y dice, ¿qué debo hacer? Y el primer paso es creer en Jesucristo. Inmediatamente llamó a sus criados, a los demás, para que ellos también se bautizaran, y fue una gran bendición. Hermano, esto es importante, esto que estamos escuchando, porque lo hemos expresado una y otra vez. Mi familia será salva, yo no sé, pero lo va a hacer el Señor, sí, pero también el Señor demanda algo importante en nosotros, que nosotros seamos los que estemos entregados a Dios, y el Señor va a hacer lo demás. ¿Cómo queremos que nuestra familia llegue primero y nosotros no estar entregado a Dios? Lo primero es que usted tiene que ponerse en la brecha para que usted pueda ser el ejemplo de ellos. No se necesita tantos gritos,
No se necesitan hasta hablar en lenguas con ellos para que ellos se salven. Con tu conducta, con tu manera de ser, con tu testimonio, ellos van a llegar a Cristo, a nuestro Dios. Pero ellos están mirándote cómo te estás conduciendo. Ellos están mirando cómo te estás conduciendo. Si somos la cabeza nosotros, ¿cómo nos estamos comportando como cabeza? No vamos a esperar que la mujer me esté diciendo que tengo que orar porque yo soy la cabeza. Yo tengo que decirle a ella que vamos a orar porque yo soy la cabeza de ese hogar. No has orado, oyes. Cállate ya, déjame en paz. Yo soy el marido aquí y aquí se hace lo que yo digo. Yo soy la cabeza. ¿Me respetas? ¿Te me callas? No, eso no es autoridad. Eso es machismo. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Me suenan los oídos, por algo. Hermano, es que es algo real. Nosotros somos los que tenemos que estar ahí, al frente, siendo ejemplo de ellos, para que ellos puedan decir, no, realmente mis padres sí le están echando ganas. Mis padres sí, realmente están haciendo lo que tienen que hacer. Están obedeciendo. Pero si nos ven con un ánimo por los suelos, nos ven desanimados, nos ven siempre cabizbajos, tristes, nos ven que ya no podemos más con la vida cristiana, nos ven que siempre decimos, es que el diablo me ataca, es que esto, es que el otro. ¿Cómo pueden decir ellos, bueno, qué Dios están sirviendo ellos? Yo sé que tenemos pruebas y luchas, pero cuando estamos permitiendo que el enemigo nos esté atacando sin hacer nada, ahí yo creo que también tenemos que hacer algo al respecto, tomar toda la armadura. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Ahí en Isaías 53, 1. Isaías 53, 1, ¿ya está ahí? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La pregunta implicaba que a pesar de estas y otras profecías, solo unos pocos reconocerían al siervo en su aparición, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Este pronóstico tuvo cumplimiento literal en el primer advenimiento de Cristo. Israel no le recibió en su primera venida. Pablo aplicó las mismas profecías al mundo en general. El brazo de Jehová en su primera venida. La nación no reconoció el poder encarnado y supremo de Dios en la persona de Jesús, su libertador. Y nosotros estamos igual. Alguien nos predicó, pero no hemos creído en ese mensaje de poder, de autoridad que un día alguien nos predicó. Y realmente no estamos creyendo en esa palabra. Si realmente, hermano, hemos creído ese mensaje poderoso del Señor resucitado, estuviéramos nosotros ayunando, orando, ¿por quiénes? Por nuestros seres queridos. Ese Jesús resucitado que a nosotros, ¿verdad? Hemos entendido que Él es nuestro Rey, nuestro Dios. No lo estamos creyendo de corazón. No hay temor a Dios. Esto lo vemos como una distracción, una religión. Esto no es religión, hermano. Isaías, esta profecía se cumplió cuando vino el Señor Jesucristo. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, ¿quién ha creído cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, Dios en carne? ¿Quién ha creído?
El mismo pueblo de Israel no creyó en el Todopoderoso, en el Dios en carne. Y muchas veces nosotros no creemos en las promesas de Dios. No creemos que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra familia. No lo estamos creyendo. Miramos, leemos lo que hizo, el carcelero. No, pero es que esa palabra fue para, nada más, ese fue el tiempo de él. Se salvó su familia, pero él no, esa palabra es para ti, para mí. Si realmente la creyéramos nosotros, estuviéramos haciendo algo sobre eso. ¿Y cuál es ese algo? Bueno, lo que estuviéramos haciendo es buscando a Dios. Estuviéramos entregados al Señor. Alguien te predicó de Cristo, alguien te habló de Cristo, alguien te dijo que Jesucristo resucitó y te quiere salvar. Alguien te lo dijo, pero la pregunta, ¿lo has creído? Porque aquí está diciendo el profeta, ¿y quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En Jesucristo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se le entregó al Señor Jesucristo toda potestad. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? ¿Tú crees que es el Todopoderoso? ¿El que ha de venir? ¿Jesucristo? Si tú lo crees de corazón, Dios va a hacer grandes cosas en tu familia. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, ¿quién ha creído en Jesucristo que iba a venir a restaurar a Israel? ¿Quién ha creído? Unos cuantos nada más creyeron. ¿Por qué? Porque había incredulidad, había mucha apostasía en Israel. Y así está pasando ahorita en las iglesias. No creen en el Señor Jesucristo como resucitado. Y por eso lo ven como una religión sin temor, sin respeto, sin reverencia a Dios. Lo vemos como nada. Hacemos lo que queremos porque lo vemos como religión. No lo vemos como un Dios vivo, un Dios, ¿verdad? Que Él nos puede condenar por la eternidad. Si realmente lo creyéramos, tuviéramos temor a Dios, hubiera más fidelidad en nosotros. Hubiera más entrega. No hubiera que estuviéramos cavilando en nuestra mente cosas del mundo todavía. Si realmente creyéramos que Jesucristo es Jesucristo el vivo, el que resucitó, realmente, hermano, las cosas cambiarían. No, es que va a ser salvo toda mi familia, así lo dice. Y andamos en críticas, en murmuración, en chismes, hablando de los hermanos. Pero yo creo en esa promesa. Yo también la creo. Ya casi 31 años, 32 años han pasado, casi 33. Y hasta ahorita, hace como un año, 2 años por ahí, ahí anda un hijo ahí que como que quiere meterse a la voluntad de Dios, como que ahí está. ¿Se imagina? Que estamos ahí, y no digo que soy el superhombre espiritual, pero estamos tratando por lo menos hacer lo que me dice la palabra, como siervo inútil que soy. Entonces, hermano, no hemos creído esa palabra. ¿Sí me está escuchando? No la hemos creído, porque si la creyéramos de corazón, las cosas cambiarían. Fueras más fiel. Tuvieras temor a Dios, que nos puede fulminar afuera. Tuvieras temor a Dios. Si creyeras realmente este anuncio de la palabra de Dios, las cosas cambiarían. Denle fuerte el aplauso, no se ponga triste, aleluya. El Señor Jesucristo te ama. El Señor Jesucristo quiere lo mejor para tu vida. Pero cree la palabra, créela, y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahora en Jonás 3, del 1 al 8, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Jonás 3,
del 1 al 8, ¿ya está ahí? Dice la palabra de esta manera. Ya lo encontró, ¿verdad? Sí, está ahí, ahí está en el Antiguo Testamento, de Daniel adelantito. Dice así de esta manera. Jonás 3, 1 al 8 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Amén. Aquí podemos mirar que la misericordia de Dios sobre Jonás, acuérdense que era su otra oportunidad, la segunda oportunidad para Jonás, lo volvió a comisionar para irse a Nínive. Podemos mirar la palabra que es el único profeta que fue enviado por Dios a predicar arrepentimiento en una tierra extranjera. Allí podemos mirar que inició el Señor la misericordia por el gentil. Ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, aunque la traducción literal es una ciudad grande para Dios, para recalcar no solo su tamaño, sino su importancia. Una ciudad metropolitana del tamaño del Nínive, con una circunferencia de casi 100 kilómetros, requeriría 3 días solo para darle una vuelta. Los hombres creyeron a Dios. Un arrepentimiento masivo es una obra milagrosa de Dios. El rey de Nínive, que se cree fue Adad Ninari, 3 del 810 a 783 a.C. Asurdán 3, 772 a 755 a.C. y se quitó las vestiduras reales para ponerse cilicio y sentarse sobre cenizas, hombres, animales. Había esta costumbre por Persia de utilizar los animales en sus ceremonias, ya sea de tristeza o de algún dolor. Entonces, hermano, aquí podemos mirar cómo esa ciudad de Nínive no eran pocos, era una ciudad grande, como de 3 días de camino. Póngase a pensar por un momento, 100 kilómetros, era una ciudad enorme. Pero ahí está, hermano, que hasta el rey se puso en cilicio, se humilló, se quitó las ropas reales de rey, y él proclamó arrepentimiento genuino a todos sus habitantes, hasta los animales lo pusieron a ayunar. Hermano, eso podemos entender que Dios, en su gran misericordia, a ese lugar gentil o pecador, Dios le dio una oportunidad, porque creyeron esa palabra, creyeron
de que iba a ser destruida la ciudad de Nínive en 40 días. Pónganse a pensar por un momento, 40 días les estaba dando la oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepintieran. Ahora nosotros, hermanos, vamos a transportarnos para estos tiempos. Estamos escuchando en la palabra de Dios, hemos escuchado algunas enseñanzas de que Cristo viene y que el Señor Jesucristo va a regresar ya por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Le hemos escuchado, hemos leído la palabra, las profecías se están cumpliendo, hemos estudiado las escrituras, Apocalipsis, lo que está sucediendo en Mateo 24, rumores de guerra, todo eso. Y aún así nosotros no nos queremos arrepentir. Lo vemos como algo que no tiene validez. Lo vemos como que no tiene importancia. ¿Sí me está escuchando? Lo vemos como que eso no vale. Es para que estuviéramos arrepentidos. Es para que estuviéramos más fieles. Es para que estuviéramos más entregados al Señor. Por ver la escritura que todo se está cumpliendo, deberíamos de estar más entregados. Y por eso la ciudad de Nínive, en otras ocasiones el Señor la recuerda como ejemplo, que ellos sí se arrepintieron. Pero los israelitas no quisieron nada de Dios. Por eso estamos ahorita escuchando esta historia real, hermano, para que uno se dé cuenta que nos hace falta bastante espiritualidad, más entrega, más discernimiento de las escrituras. Esta ciudad, a pesar que era impía, pecadora, entendió que iban a ser destruidos literalmente, pero no quisieron. ¿Verdad? No quisieron que fueran destruidos. Pero ellos, estas personas, se arrepintieron. Y hasta los animales tuvieron esa oportunidad. Hermano, yo creo que al mirar este ejemplo, cómo esta ciudad enorme se arrepintió totalmente, toda la ciudad. Aunque Jonás se molestó, aunque Jonás dice, yo sabía que eres misericordioso, pero ellos creyeron que iban a ser destruidos literalmente. Eso es muy importante, creer en la palabra. Creer en la palabra. ¿Cuántas veces has escuchado que Cristo viene? ¿Cuántas veces has escuchado que ya está a las puertas? Y no hemos entendido eso. Nos entra por aquí, nos sale por acá y decimos, es que Dios más adelante, falta mucho. No pasa nada, el Señor va a tardar todavía. Va a pasar como las 10 vírgenes. Allí estaban, pero nada más 5 estaban haciendo su voluntad. Las otras como que jugaban a la cristiana o al cristiano. Ahí estaban, ahí iban, pero no había cambios. Que no nos vaya a pasar eso. Puede ser demasiado tarde. Puede sonar la trompeta, como dice la Escritura ahí en 2 Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que queden serán transformados y serán arrebatados juntamente para allá recibir al Señor en las nubes. Que no nos vaya a pasar eso, que nos quedemos. Tienes que creer la palabra, tienes que creer lo que dice la Escritura. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, es lumbrera a tu camino, lámpara a tus pies. Tienes que creerla, tienes que leerla y ponerla en práctica. No es fácil. Esta ciudad de Nínive quedó plasmada ahí en la palabra, y también en el Nuevo Testamento también la recordaba el Señor de esta ciudad. Ahora, ¿qué de nosotros, hermano? ¿Qué de nosotros? ¿Creemos la palabra realmente? ¿Crees en la palabra de Dios? No te estoy diciendo que si la has leído una u otra vez, no, te estoy hablando si la crees.
porque los fariseos sí la leían también, la conocían, pero no la ponían en práctica. Hermano, qué importante es creer la palabra. Si Dios nos está diciendo que Cristo viene, Cristo viene. Tienes que creer la palabra, en cualquier momento va a venir el Señor. Y el que no esté preparado se quedará por la eternidad a la persecución. Esto no es religión, Esto es algo real, es una relación personal con Dios. Si estos hombres creyeron, ¿por qué tú no lo crees? Si Dios dice ya, vengo en breve. Hermanos, si realmente creyéramos eso, estuviéramos escudriñando nuestra vida, cómo estamos, cómo vivimos, cómo estamos ante Dios, estuviéramos preocupados si creyéramos realmente. Pero no lo estamos creyendo. Esa ciudad completa se salvó porque creyeron que iba a haber una destrucción en 40 días. Hermano, yo creo que ellos tuvieron esa oportunidad de salvarse. ¿Y qué de nosotros? ¿Realmente nosotros creemos en la palabra? Ellos se arrepintieron totalmente y por eso estamos hablando de ellos, porque ellos tomaron esa decisión de creer lo que estaba diciendo ese profeta, aunque sabemos que hubo rebeldía en él, que no fue la primera vez, pero después fue. Pero Dios, ¿verdad?, hizo un gran milagro en ese lugar, aunque Jonás dice, estaba mirando de lejos para ver cómo iba a ser destruido, pero Dios es grande en misericordia. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Allá en Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Amén, ya está ahí. Dice la palabra de Dios, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando el Hijo de Dios tiene una fe viva en el Señor Jesucristo y no duda, todo lo que le pida a Dios se lo dará. Pero si nosotros andamos dudando aún de nuestra propia salvación, no sabemos si realmente estamos salvos. ¿Cómo vamos a creer que nuestra familia va a ser salva? Si realmente queremos que nuestra familia se salve, debemos de ser fieles a Dios, empezando con nosotros los padres. No es que los hijos van a ir adelante, primero serán los padres, la responsabilidad de los hijos. A veces vemos nosotros que van los hijos ya rumbo al infierno y nosotros tan cómodos porque yo se los entregué a Dios. Yo ya se los entregué a Dios y el Señor los va a salvar, pero necesitas salvarte tú. Necesitas salvarte tú y yo primero para poderlos guiar a ellos, para poderle darle consejos a ellos. ¿A poco estamos tan felices, tan contentos que nuestros hijos ya van rumbo al infierno? Ya no estamos dando cuenta de sus comportamientos que tienen ya, porque están un poco grandes ya, y nosotros ya se los entregué a Cristo, Él los va a salvar. Sí, pero primeramente tú tienes que ser el ejemplo. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Porque si realmente, hermano, nosotros estamos fieles a Dios, todo lo que pidieres en oración,
creyendo lo vas a recibir. O sea, todo quiere decir, todo. Si tú le pides a Dios que salve a tu familia, lo va a hacer. Si tú le pides que salve a tu ser querido que amas, Dios lo va a hacer. Pero primeramente, tienes que salvarte tú primero. Y tú te tienes que entregar a Dios para que el Señor pueda hacer algo en tu familia. No crea que es fácil. Cuestan lágrimas a veces, pero tienes que permanecer en Cristo. Tienes que seguir adelante. Seguir adelante. Un tiempo atrás se había ido el hijo que sigue del mayor, Abel, allá a Durango, como ellos los dos allá nacieron. Y para mí como cristiano, era algo difícil pensar que él se iba a quedar allá. Y así como andaba de mal, yo decía, Dios mío, haz un gran milagro. Te lo imploro, te lo pido, Señor. No quiero que quede loco allá. Por favor, Señor, te pido que lo traigas. Hermano, Dios es fiel. Se vino de allá. Y aquí, pues ya, al estar en Acapulco es diferente. Porque uno puede darles consejos, aunque ya están grandes, pero uno puede darles consejos todavía. Y yo le decía, hijo, te he dado un mal ejemplo ahorita. Yo sé que fui un drogadicto anteriormente, pero ahorita te he dado un mal ejemplo yo, te he dado un mal ejemplo. ¿Me has visto fumando cigarro, alguna cigarrito verde? ¿Me has visto a mí? No, padre, dice, usted no tiene la culpa. Dice, yo me descarrié. A lo que voy es esto, hermano. Si tú le pides a Dios, pero ponte en la brecha y amárrate los pantalones y verás la gloria de Dios. Y todo lo que tú le pidas al Señor, Él te lo va a contestar. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Y Dios, Él contesta las oraciones. Todo lo que le pidas a Dios en oración, creyendo, lo recibiréis. Aunque usted me dirá, pero eso se trata de la higuera. Sí, pero es palabra de Dios. Palabra viva y eficaz. Entonces, hermano, no te desesperes, no te desanimes. Ponte en la brecha. Agárrate de Cristo. Deja la religión ya. Agárrate de un Dios vivo de poder. Agárrate de Dios y vas a ver la gloria del Señor. Lo que tú le pidas, Dios te lo dará. Yo te lo garantizo. Lo he vivido, lo he comprobado. Dios es fiel, pero también Él quiere que tú te pongas en la brecha y digas, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, aquí está mi vida. Te la entrego totalmente. Aquí estoy, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir para ti, Cristo. Quiero estar en la presencia tuya, Señor. Y Dios va a decir, ¿realmente quieres hacer esto? Tienes que seguir adelante. Tienes que seguir orando, leyendo, ayunando. Y yo te voy a decir lo que vas a hacer. Pero tenemos que ser fieles a Dios. Y vas a ver lo que tú le pidas a Dios, eso te lo va a dar el Señor, pero créelo nada más. Tienes que ponerte en la brecha. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Mateo 21:32. Amén, ¿ya está ahí? Dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? Camino de justicia, es decir, el arrepentimiento y la fe que resultan en la imputación de la justicia de Dios,
publicanos y las rameras, los parias de la sociedad judía, los más despreciados públicamente por los sacerdotes y los ancianos, habían hallado la salvación, mientras que sus líderes autojustificados no encontraron la salvación. Es decir, mientras los pecadores, los más aborrecidos, ellos sí estaban reconociendo, necesitaban arrepentirse, mientras que los otros se sienten mejor que los demás, son los que señalan a otros que están peores, y ahí se quedarán. Y los pecadores cada día se acercan más a Dios. Mire, hermano, una de las cosas que aquí están hablando al hijo que mandaron a su trabajo y dijo que no, y el que dijo que sí no fue. Entonces, aquí podemos mirar que están diciendo, ¿verdad?, que el Señor mandó a Juan en justicia y no le creyeron. Dice, pero las rameras, los pecadores van a ir adelante. Mientras algunos de nosotros podemos estar mirando a los demás, cómo se comportan, cómo son, y nosotros estamos perdiendo lo más importante, autoanalizarnos. Esas personas, los judíos, a una ramera la despreciaban. Acuérdense como la mujer pecadora que llegó con este perfume ahí con el fariseo, que estaba el maestro ahí, y este hombre la despreció. Dice, si este hombre fuera profeta, no se hubiera dejado tocar por esta pecadora. O sea, él se sentía tan limpio, tan santo. Y por eso dice la Escritura que las rameras van adelante. O sea, nosotros los pecadores, los que reconocemos nuestro pecado, los que reconocemos que estamos mal ante Dios, vamos adelante cada día, arrepintiéndonos de la palabra o de Dios, ante Dios. Y aquel que dice que está bien, pues ahí está nada más, pero no hace nada al respecto. Los pecadores, las rameras, van a ir adelante buscando a Dios, buscando salvación. Porque necesitamos arrepentirnos de corazón. Los publicanos, los que eran despreciados, las rameras que eran odiadas, pero Dios, en su gran misericordia, necesita pecadores. El mismo Señor dijo, no vine a sanos, sino a enfermos. No vine a justos, sino a pecadores. Nosotros, hermano, es importante autoanalizarnos cómo estamos ante Dios. No el hermano, no la hermana, ella déjala, ella va a dar cuenta de su vida. Nosotros vamos a dar cuenta de nuestra propia vida. Sí, pero es que yo no soy tan malo como el hermano. Y nunca tiene pruebas. No soy tan mala como esa hermana. Nunca tiene pruebas. Deja a la hermana en paz. Y tú autoanalízate cómo estás. Porque tal vez ella se puede salvar. Y tú como estás nada más escaneando a todo el mundo. Ahí hay duda. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Ahí está la historia del fariseo y ahí está la historia del publicano, ¿se acuerda? Ahí está el fariseo, se sentía muy santo, se sentía el único santo de todo ese lugar. Si yo no soy como los otros hombres pecadores, adúlteros, fornicarios, yo diezmo, yo ayuno 2 veces por semana. Pero este que está ahí, ese pecador, el publicano, ¿qué dijo? Sé propicio a mí. Se pegaba en el pecho, dice la Escritura, y no quería ni voltear a ver a Dios hacia arriba. Se humilló,
Se humilló y Dios lo bendijo. Y ese fariseo que se sentía muy santo, dice la palabra de Dios que no fue justificado. Necesitamos entender que somos pecadores redimidos y constantemente necesitamos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. No estoy hablando de pecados de muerte, estamos hablando de actitudes a veces. Tenemos que arreglar nuestras vidas. Jesucristo regresará pronto por una iglesia santa, sin mancha, que nos ha redimido. Necesitamos entender, amén, que Dios quiere que creamos a su palabra. Todos necesitamos arrepentirnos porque de una otra manera le fallamos a Dios. No podemos decir yo soy mejor que los demás. Señalas a uno y te señalan tres a ti. Y no podemos estar diciendo los demás están mal. Todos de una u otra manera pecamos y Dios busca pecadores, no justos, sino que pecadores. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos cada día. Tenemos que esforzarnos caminar por el estrecho, por el angosto, el camino angosto, donde necesitamos cada día arrepentirnos, escudriñar nuestra vida, cómo está. Cristo viene. Tenemos que creer esa palabra. Cristo viene. No, que va a venir. Me lo contaba mi abuelita. Sí, pero no como ahora las señales que están mirando ahorita. Ahorita están pasando cosas terribles. Tenemos que creerlo, aleluya. Vamos, amén, a leer Lucas 8:12. Amén, ya está ahí. Lucas 8:12 dice la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Las semillas de junto al camino es el camino que recorre el sembrador a través del campo, o sea, son los surcos. Representa una de las categorías de los oyentes para que no crean y se salven. Esta afirmación implica que la fe es el medio de la salvación. Mucha gente ha permanecido por años, pero el diablo le llega al precio. Por un motivo u otro, esa semilla que estaba en sus corazones, permitieron que el diablo viniera y se las quitara. Ahora, ya no creen y no se salvarán si no se arrepienten. Entonces, aunque aquí está hablando exactamente de cuando se escucha la palabra, la persona escucha el mensaje y se sale, luego viene el enemigo, le quita esa semilla que iba a germinar, que iba a dar fruto, se la quita para que él ya no pueda salvarse la persona. Pero también pueden pasar muchos años. De un motivo u otro, dejan a Dios y permiten que el enemigo venga y robe la semilla. Entonces, ¿para qué se la roba? Para que ya no crean en la palabra, ni se salven. Después, puedes hablar y convivir, pero realmente ya no creen en la palabra. Ya no creen en las escrituras, ya no están creyendo en esa palabra porque se les ha robado. Es importante cuidar esa salvación. Es importante cuidar la palabra de Dios que está en tu corazón, hermano, hermana. No permitas que el enemigo allá afuera se robe esa semilla. No permitas que te quite esa semilla. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debes de estar alerta. Para que ya no tengas esa palabra
en tu corazón. Para que esa palabra ya no esté en tu corazón y ya no sientas que es importante para tu vida. Ahora digas, sí, pero es que es un tiempo que ya estuve, pero nomás, ya no crees en la palabra. Ya no crees en la palabra de Dios, ya no estás tan entusiasmado, porque ya estás fuera. Esa semilla fue robada ya. Y no es que el diablo va a venir con los cuernotes, pata de mula y pata de gallo, no. Es algo sutilmente, con una amistad, un amigo, una amiga, te empieza a hablar cositas ahí, palabras, te envuelve en su amistad, a rato ya esa semilla se te roba y totalmente ya no crees en Dios. Y ese es el plan de Dios, que tú recapacites ahorita. ¿Cómo estamos ante Dios? Porque no podemos decir, a mí no me puede pasar. El enemigo, Jesús lo reprenda, él está pacientemente esperando el momento preciso para robarte la semilla. Él no creas que está desesperado. Él pacientemente está esperando. ¿Para qué? Para que tú puedas permitir que Él se lleve toda esa semilla y al rato ya no creamos en la palabra. Déselo fuerte el aplauso, amigo. Vamos a leer ya por último Juan 4, del 48. Amén, Juan 4, del 48 al 53. Amén, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Aquí podemos mirar, hermano, este gran milagro que hizo el Señor con este hombre. Vieres señales y prodigios, el pronombre utilizado es plural. Jesús dirigió sus palabras al pueblo galileo y no solo al noble. La respuesta de los galileos resultó incorrecta porque pasaba por alto a la persona del Mesías o de nuestro Señor Jesucristo y se centraba en la necesidad de continuas demostraciones milagrosas. Tal actitud representa al más profundo estado de incredulidad. Cuando le dijo, tu hijo vive, Jesús satisfizo las demandas de la incredulidad de los galileos al sanar al hijo noble. Su gracia aquí se derramó. A las 7, la hora a la cual el hijo del noble había recibido sanidad. El hijo noble había recibido esta sanidad, correspondía exactamente a aquella hora en la que el Señor Jesucristo le había dicho, ¿verdad?, que su hijo vive, y toda su casa creyó del noble. Mire, hermano, qué importante es creer a la palabra. Este hombre nomás escuchó que el Señor Jesucristo dijo, tu hijo vive, y esa palabra él la creyó de todo corazón, y él creyó esa palabra. Él regresó a su casa y todos se salvaron, su familia, porque él fue el que creyó. Hermano, ¿cómo se va a salvar nuestra familia?
si nosotros no creemos en la palabra? ¿Cómo se va a salvar nuestra descendencia si nosotros no la creemos la palabra? Se va a salvar cuando tú y yo creamos a la palabra de Dios, lo que está escrito. Palabra viva y eficaz, espada de doble filo, penetra la palabra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, discierne los pensamientos. Esa es la palabra de Dios, pero a veces no la creemos. Este hombre la creyó y Dios hizo un gran milagro. Toda su familia se salvó. ¿La crees tú? Si tú la crees la palabra de Dios, vas a empezar a mirar la gloria de Dios desde hoy en adelante. Si tú la crees la palabra de Dios, que serás salvo tú y tu casa, Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida. Si la crees, se van a mirar esos frutos en tu vida. Si la crees. Pero si no la crees, ese es el problema. Necesitamos creer la palabra de Dios. Así como este hombre creyó, así también nosotros. Serás salvo tú y los de tu casa. Cree esa palabra. Si tú la crees como este hombre, desde mañana en adelante, tú vas a mirar la gloria de Dios. Si la crees la palabra, déselo fuerte el aplauso, aleluya. Amén, gloria a Dios en esta noche, aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra de Dios.